¿Qué tal? Hoy les voy a platicar un poquito de los principios de la ética profesional enfocados en mi carrera, profesión, que es ingeniería industrial y de sistemas. Bueno, pues empezamos con el principio de autonomía. ¿De qué viene siendo? Pues el que reconoce que las personas son libres, inteligentes, son capaces de hacer sus propias decisiones. Si les das la suficiente información, pues con eso ya saben qué decisión tomar respecto a la situación. Y aquí les pongo un ejemplo de una maquila que cerró. Aquí, como dice, se van de huelga más de 500 trabajadores de maquiladora en Tamaulipas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la maquila, sin razón alguna, cerró y los empleados en forma de reclamo hacen una huelga poniendo banderas enfrente de la maquila, pues diciendo, oigan, pues, ¿qué está pasando? No nos han pagado. Esto es una falta de respeto. Vamos a eso. Y pues aquí que viene la autonomía, pues ellos tienen la capacidad de decir sobre sus acciones. Les pasó esta situación que les hicieron la maquila, entonces deciden, pues vamos a hacer huelga y van a ver que pues esto es algo importante y pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hilándonos, pues lo quise también pasar aquí el respeto a las personas, porque pues aquí hay una gran falta de respeto de la maquila a los empleados. Pues uno como industrial, pues a veces que tiene puestos de gerencia o un líder en cierto grado, pues tienes que ver cómo cuidar al empleado, eso es lo más importante, sin el empleado no hay trabajo. Entonces tienes que tener una gran cantidad de respeto a estas personas, porque pues si haces eso que le cierras la maquila, pues, ¿qué haces? Entonces ahí dice, el pasado 22 de marzo, la empresa Componentes Universales de Matamoros finalizó operaciones, pero ese cierre se dio sin un proceso claro en la liquidación de los trabajadores. Entonces cerraron, no se dio paga, entonces pues se hizo una huelga y pues se sigue la situación esta actual de que una gran falta de respeto a los trabajadores, una claridad y pues, creo que va muy en mano con el principio de respeto a las personas que, como hilando lo de pasar autonomía, pues son autónomos y pues se tiene que respetar esa autonomía, no imponerles, no hacerles injusticias y pues no ser, pues andar ocultando cosas. Bueno, principio de responsabilidad. Todas las acciones tienen consecuencias y el autor es uno mismo. Tienes que, lo que haces se va a cobrar eventualmente. Aquí pues agarré un artículo de la inteligencia artificial que pues ahorita está muy presente pues, en todas las áreas del mundo actual y pues muy importante en la ingeniería, ¿no? Entonces, pues es una herramienta como todo, como se aquí en las manos que se usan mucho en las maquilas, pues, la inteligencia artificial es otra herramienta, no es una persona. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de manejarlas, porque pues no distingue qué es bueno y qué es malo, entonces tienes que ser muy consciente en cómo manejar este tipo de cosas. Porque en puestos importantes, como había mencionado, pues mucha gente pues ya está empezando a usar estas tecnologías. Entonces, pues, porque no existe esta, ¿cómo podríamos decir? Eh, tanto control, aún no tantas regulaciones. Tienes que ser muy responsable con el uso de esta herramienta tan novedosa. Precaución. Bueno, pues cuando la responsabilidad no es suficiente, es necesario ser conscientes si nuestras acciones tienen efectos manejables sin que haya repercusiones negativas. Ser precavido, ser cauteloso es vital. Como lo hablamos ahorita con la inteligencia artificial, tenemos que ser responsables y también pues puede aquí entrar la precaución. Pero aquí el artículo que agarro fue hombre fallece tras sufrir accidente de trabajo en maquiladora de Gómez Palacio. Aquí dicen, en siglo Torreón. Tras permanecer una semana hospitalizado, finalmente perdió la vida a un hombre que sufrió un accidente laboral en una empresa de maquiladora en la ciudad de Gómez Palacio. Pues aquí la precaución, la vida humana. Muchas veces cortamos costos en ámbitos de seguridad, de salud, y pues ¿quién sale repercutido? Los empleados, los trabajadores. Entonces tenemos una gran precaución a que haya las medidas óptimas de seguridad. Uno como ingeniero industrial que está mucho en las maquilas necesita ver cómo proteger al empleado. Es lo primordial, como ya he mencionado. Principio de no maleficencia. Toda acción de que cuyo suyo implique daño no justifica en virtud mayor bien del propio beneficiario, marca sin lugar a duda una acción inmoral. Aquí, ¿qué habla? Tenemos pues, de evitar el mal. O si vas a hacer un mal,
no intencionado, como agarrar un ejemplo del artículo leído, un doctor que pues te ofrece un medicamento que puede que te haga efectos secundarios dañinos, pero para un bien mayor, sin intención de hacer un mal. Y si hay un mal, es para un bien mayor. Aquí podemos agarrar un ejemplo muy claro en el que se dio en la época COVID, el sombrío panorama de las maquiladoras en Ciudad Juárez ante el COVID-19. ¿Qué pasa aquí? Maquiladoras en Ciudad Juárez se resisten a cerrar sus puertas a pesar de que el gobierno decretara suspendidas todas las actividades por el COVID. Entonces, empresas americanas, europeas, aprovechan la mano barata de obra de México y cierran sus maquilas en sus respectivos países, pero ¿a dónde se van? A México. Entonces, aquí tiene un interés interno, un interés propio y ponen de frente pues, al pueblo mexicano. Entonces, ¿qué es la no maleficencia en este caso? Tenemos que evitar hacerle un mal, como mencionaba anteriormente, de que sean dañados. Hasta aquí menciona el artículo que lastimosamente falleció un señor por contagio. Entonces, debemos evitar el buscar el, el mal. Va muy hilado con lo pasado, pero una cosa es el bien y otra cosa es no hacer el mal. Aunque suenen similares, uno es buscar lo positivo y uno es evitar lo negativo. Aquí, pues, lo mejor hubiera sido cerrar, esperar que pasara y buscar alternativas para evitar infringirle en la salud de las personas. Principio de beneficencia, como mencionaba. Buscar el bien, maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Entonces, ingenieros piden participar en obras de gobierno federal. Se generarían beneficios al país en cuestiones de tiempos de ejecución y presupuesto de proyectos como el Tren Maya, asegura la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Entonces aquí habla un poquito de cómo necesitamos meter gente capaz, gente que sabe del tema, ingenieros muy estudiados para la elaboración de estos proyectos tan grandes. Porque si se hace así como dicen a la brava, pues va a terminar habiendo accidentes. Entonces necesitamos buscar la beneficencia en este aspecto del Tren Maya, buscar cómo hacerlo todo lo más que dañe menos al ambiente, que dañe menos a los trabajadores, que gaste menos dinero. Entonces, esto es la beneficencia, no solo es en términos de salud física, sino en general. Aquí en un ingeniero industrial, pues, ¿qué es su carrera? Hacer más con menos, maximizar y minimizar los riesgos. Aquí hay un claro ejemplo de la beneficencia. Y por último, el principio de justicia y metí aquí el ejemplo de inclusión de mujeres y niñas, adolescentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología es central para el desarrollo sostenible de México. Pues, ¿qué es la justicia? Buscar que todo esté parejo, tener la balanza bien equilibrada. Actualmente vamos mejor que los últimos 50 años, pero aún estamos en ese camino para llegar. Aún hay muchas insuficiencias, carencias, porque como aquí dice la UNICEF, eh, incorporar la perspectiva de género en el área de ciencia es vital para alcanzar la equidad de género en México. Hombres y mujeres debemos ser iguales, debemos de buscar esta equidad. Y pues como impulsando, estudien ciencias, estudien ingenierías, estudien todo este ámbito laboral porque es vital para llegar a una equidad de género, que vamos mejor, pero aún falta mucho. Entonces, básicamente, esto fue los principios en el aspecto de ingeniería industrial. En conclusiones, podríamos decir que debemos hacer más con menos, buscar optimizar y teniendo primeramente al humano, porque sin el humano no hay nada y es algo sumamente importante. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias. Hasta luego.